Ser discípulos, hermanos, tiene un costo. Y esto es importante que lo sepamos, ¿no? Y muchas veces los católicos nos vamos descubriendo que nos encontramos en un mundo cada vez más hostil, ¿no? En nuestros países de habla hispana, desde España hasta toda la América Latina y el Caribe, nosotros vivíamos en el pasado, algo que los jóvenes de hoy no han visto, pero vivíamos en el pasado en una sociedad que tenía un cierto consenso alrededor de los valores cristianos. Es decir, gente que incluso no se consideraba cristiana practicante creía que, por ejemplo, había que preservar los días de precepto como días especiales, ¿no? Los feriados religiosos como días especiales, especialmente en la Semana Santa, que las jóvenes debían llegar vírgenes al matrimonio. Y todas estas creencias son hoy en día han desaparecido. Los feriados religiosos son días grandes de fiesta, de celebración y de total, digamos, ignorancia del valor religioso. La Semana Santa se convierte en una semana en que se promueve turismo, diversión y relajación. Y en consecuencia el feriado no significa nada más que un momento de fiesta. Lo mismo con otras fiestas religiosas en muchas ocasiones, y los distintos consensos sobre el valor de la familia, el tratar de prevenir el divorcio, etcétera, que se creía como un bien social, hoy en día han desaparecido. Y en consecuencia, el cristiano se encuentra en una sociedad en la que sus valores van en contra, y cada vez más en contra, y cada vez va a ser más así en el futuro, ¿no? Sobre este tema tengo algunas noticias importantes que son realmente preocupantes, pero que voy a tratar en otro punto de vista en el futuro inmediato, ¿no? Pero creo que esta conciencia de que a nosotros nos cuesta el discipulado, y el discipulado tiene que costar, lo encontramos en el Evangelio ya advertido por Jesucristo, ¿no? Y, por ejemplo, este pasaje que muchos cristianos que se encuentran en situación de dificultad o de persecución, no solamente en los que tienen una persecución terrible y directa, pero también quienes se encuentran constantemente disminuidos, insultados, marginados en sus propios ambientes porque son cristianos, porque son católicos, es el pasaje de Mateo 8, 19, 22, donde dice, y llegándose un escriba le dijo: Maestro, te seguiré a donde quieras que fueres. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar la cabeza. ¿No? Y estableciendo esta diferencia de que no vas a tener un lugar donde reposar la cabeza. Pero especialmente a los hermanos que se sienten muchas veces desconcertados por este elemento de la persecución, de la dificultad, como algo extraño o ajeno, o por qué me está pasando, y se sienten decepcionados y se sienten angustiados de el rechazo que encuentran cuando comienzan a vivir su fe o cuando la viven en público, especialmente en ambientes sociales donde son motivo de sorna, de broma, de ironía, que muchas veces dice ser de buena intención, de simplemente amistad, pero que nosotros sabemos que tiene un aguijón de enojo. ¿Por qué? Porque todo testigo es un profeta. O sea, todo el que testimonia su fe es un profeta. Y todo profeta murió apedreado. ¿Por qué? Porque dice cosas o hace cosas con su testimonio, más grave todavía, que cuestionan a los demás. Y eso genera un odio en los demás de no querer tener un recordatorio delante suyo de que la vida tiene que ser distinta. Porque en el fondo, en el corazón de todo hombre, existe la certeza de que la vida tiene que ser mejor, porque todo hombre, por más pagano que se declare, por más anticatólico que se declare, por más miembro de otra religión o hiperateo o cristianófobo que se declare, todo hombre ha sido creado por Dios. Y en consecuencia, todo hombre, todo ser humano,
toda persona tiene esa huella de Dios en el corazón y tiene en consecuencia, por más oculto y acallado que esté por los vicios, por las ideologías o por lo que sea, todos tienen ese llamado, ese llamamiento interior en el corazón que trata de orientarlos hacia Dios. Y las personas que han hecho una opción ideológica o una opción de vida o una opción moral distante y contraria a la fe católica, detestan más verse convertidas en ese llamado, ¿no? Y por eso es que nosotros vemos tantas expresiones de odio contra la religión, de odio feroz contra la religión, que uno se pregunta, mira, las personas creyentes o las personas pro vida, por ejemplo, las personas pro familia, son extremadamente pacíficas y caritativas. Comparen una marcha feminista, por ejemplo, con una marcha pro vida. Miren cuáles son las consecuencias. Mírenle desde el aspecto puramente urbano. ¿Qué pasa con la ciudad? ¿Cómo queda una calle en la que han marchado las feministas y cómo queda una calle en la que han marchado los pro vida? ¿No? Hay un abismo absoluto. Entonces, esto muestra pues la naturaleza y la característica fundamental de la realidad de las personas que viven la fe y la muestran. Son unas personas desagradables. Y todas las personas que están de alguna manera padeciendo esto y que creen que es una contradicción, todos los hermanos católicos, mis hermanas de fe que luchan por la vida, por la familia, por los valores cristianos, que predican el Evangelio, son personas que tienen que demostrar que no tienen miedo a la persecución. Todos tenemos el deseo de ser aceptados, pero tenemos que comprender que con el testimonio viene el juicio contrario, el desprecio de los demás, el cuestionamiento muchas veces de nuestro medio ambiente. Recientemente leía el testimonio personal de una inglesa profesionalmente extremadamente competente, graduada con cum laude en el London School of Economics, o sea, una de las escuelas de economía más importantes del mundo, ¿no? Y de las más competitivas, y que cuando se convierte al catolicismo se convierte en una católica increíblemente comprometida, es decir, que no solamente comienza a participar en actividades de la iglesia, sino en muchas actividades en las que no es necesario participar, pero por devoción ella comienza a asistir a una iglesia católica donde tienen oración matutina, comienza a aprender la liturgia de las horas, es decir, una católica absolutamente comprometida, de dedicación absoluta. Y ella cuenta las distintas presiones que ha recibido de parte de su familia, por ejemplo, y después de contar estas presiones, pasando un año y medio, comenzó a contar ya cómo poco a poco iban aceptando a sus familiares, pero estando en un entorno como el mundo económico británico, que el mundo inglés por sí mismo tiene uno de los índices de ateísmo más altos del mundo, es increíblemente secular, mucho más que cualquiera de nuestras ciudades, y todas las dificultades que encuentra, y me ponía a pensar, eso ha pasado conmigo, sigue pasando, ¿no? Y no va a dejar de pasar, y esto es algo que tienen que aprender y tenemos que aprender todos los católicos. En la medida en que vivimos una vida comprometida, vamos a hacer un signo de contradicción, vamos a encontrar odio, vamos a encontrar desprecio, vamos a encontrar ataques, y para eso vale la pena que todo hermano que se siente de alguna manera agobiado por esto, lea todo el capítulo 10 de Mateo, que no es un capítulo muy largo, pero es un capítulo muy importante porque es un capítulo donde se expresa lo que significa el discipulado, ¿no? Lo que Jesús espera de sus discípulos, de ti y de mí. No de los sacerdotes, no de los cardenales, no del obispo, sino de cada uno de nosotros, de cada uno de los bautizados, ¿no? Jesús en todo momento habla de cómo este es el camino estrecho, el camino de la vida cristiana, y como decía un importante militante cristiano, decía, todos los que seguimos el camino del discipulado, tenemos que comprender que la pregunta no es si vamos a sufrir por Cristo, sino cuándo vamos a sufrir por Cristo, porque el sufrimiento es inevitable.
Y la otra pregunta es, ¿cómo vamos a sufrir por Cristo? O sea, ¿cuándo? Porque va a venir de todas maneras, si es que no está sucediendo ya ahora. ¿Y cómo? Porque a cada uno de nosotros les toca, ninguno va a ser más grande que el maestro. Entonces, si persiguieron al maestro, nos van a perseguir a nosotros. Y esto es importante saberlo y aceptarlo con una tremenda paz, porque al final nosotros sabemos que vamos a tomar la mano del mismo Jesucristo, y cuando Él nos tome de la mano, nos va a llegar el momento en que nos va a decir con mucha calma, no temas, soy yo. Que tengas un buen día.